Bueno, ya son las 2:05, si le parece arrancamos. Como dispongas. Vale. Vale. Bueno, buenas tardes. Damos inicio al episodio 055 de Hablemos de Sostenibilidad, de ADN Sostenibilidad. Hoy vamos a ver un tema importante y a seguir con la temática de residuos, en este caso la trazabilidad, el nuevo estándar PYME, y acá nos acompañan Fabián Garófalo, cofundador y CEO de Ecoética, y Andrés Ramírez, fundador de Arará Consultora Ambiental y fundador de Sistema Stream. La idea es que en esta ocasión, en este episodio de ADN, nos presenten la solución, nos presenten cómo funciona la trazabilidad hoy en las pymes y cuáles son los beneficios de empezar a trabajarla y de poder orientar la gestión de residuos hacia la misma. Entonces, en nombre de ADN, les doy el lugar para que puedan iniciar a mostrar la solución, a comentar de qué se trata y, bueno, las sinergias entre las dos organizaciones que me parece también importante. Andrés desde Uruguay y Fabián desde Argentina, promoviendo la trazabilidad de residuos en América Latina y en la región. Gracias. Buenísimo, María Luz, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todas y a todos a este conversatorio. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que cada vez más en la gestión de las pymes está en boca de urna, como quien diría, ¿no? Que es la trazabilidad de residuos, donde durante mucho tiempo gestionar residuos significaba simplemente retirarlos de la empresa. Hoy el estándar está cambiando y ya no alcanza con decir esto se gestionó, sino que necesitamos poder demostrar qué residuos se generó, cuánto fue, quién lo retiró, cómo se transportó, qué tratamiento recibió y qué impacto ambiental tuvo esa gestión. Entonces la trazabilidad empieza a convertirse en una herramienta clave para poder cumplir, medir, reportar y tomar mejores decisiones. Antes de empezar a entrar en el tema, vamos a profundizar un poco en nuestra presentación. Yo, Andrés, desde Arará, Consultoría Ambiental, nos dedicamos a trabajar acompañando empresas en gestión ambiental, cumplimiento normativo, residuos, auditorías e implementación de herramientas prácticas para mejorar el desempeño ambiental. Y Fabián, desde Ecoética, suman una mirada regional vinculada a la sostenibilidad empresarial, medición de impacto, carbono, reportes y estrategia ambiental que en conjunto podemos sumar a poder generar soluciones como lo que vamos a estar hablando hoy. La idea de esta charla es poder unir esas dos miradas, la gestión ambiental operativa y la sostenibilidad basada en datos. Entonces vamos a avanzar un poco y vamos a empezar a hablar de lo que son las nuevas presiones, ¿no? Hoy las pymes están enfrentando un contexto distinto. Cada vez más hay más exigencias de clientes, cadenas de valor, auditorías, certificaciones, licitaciones y organismos públicos. Muchas veces no se les pide solamente que gestionen bien sus residuos, sino que puedan demostrarlo con información clara y verificable. Esto hace que hay que transformar la trazabilidad en algo más que una obligación administrativa y la convierte en una ventaja competitiva. Una empresa que puede demostrar datos, respaldos e indicadores tiene mejores herramientas para cumplir, negociar, reportar y diferenciarse entre otras empresas, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver lo que estuvieron respondiendo en el cuestionario que les llegó a principio. Y arrancamos con esta pregunta que era ¿cómo registran actualmente los movimientos de residuos en su organización? Donde pudimos evaluar que las respuestas nos dieron que podemos observar que muchas utilizan planillas Excel, formularios internos principalmente y también mediante WhatsApp, correos electrónicos, remitos o documentación en papel. Y algunos dijeron que no se registra de forma sistemática, y esto nos da a observar que es un registro muy heterogéneo y disperso, ¿no? Que es algo común que hoy pasa en las pymes y que
en cuanto a normativa, se empieza a hablar un poco más de exigencias con respecto a esto. Bien, hola a todos, espero que estén bien. Ahí complemento alguna cosita de lo que Andrés comentó al inicio. Arara y Ecoética son socios, no solamente a nivel de desarrollo de software, como estamos haciendo, sino también en las diferentes propuestas que brindamos. Y de los dos lados del Río de la Plata, brindamos los mismos tipos de soluciones digitales y los mismos tipos de acciones de consultoría. Dicho esto, agradeciendo a todos los que se están conectando y van a ver después esta grabación, pasamos a este punto que hablaba de la necesidad de mejorar la trazabilidad de residuos en su organización y si esto respondía a algún requerimiento específico. En base a las respuestas, lo que estuvimos viendo es que de una forma muy importante se responde al cumplimiento a través de algún tipo de normativa nacional y o subnacional en algunos casos, y mejora, ¿sí?, el control interno y fundamentalmente de orden operativo, pero que también, por cumplimiento de certificaciones, tanto sean las propias por el tipo de giro de la compañía, ¿sí?, o algún tipo de certificación impuesta por algún tipo de cliente o proveedor de la empresa, tienen que llevar adelante algún tipo de trazabilidad. Exacto. Entonces, ahí pasamos a ver la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy la gestión documental de residuos? Que podemos ver que los principales desafíos en cuanto a esta gestión documental es la falta de orden en los registros, lo que conlleva a pérdida de remitos o comprobantes, falta de datos del transportista o del gestor y dificultad para responder ante auditorías o que, por ejemplo, no cuentan con indicadores ambientales definidos, capaz que pueden tener los medios dispersos, pero no los tienen como indicador ambiental definido. Bien, a la pregunta de la utilización, ¿sí?, o la medición o el registro de algún indicador ambiental que esté asociado a los diferentes tipos de residuos que se generan, observamos que la gran mayoría lo que miden es la cantidad total generada, ¿sí?, desde el punto de vista de datos tomados, ¿ok? Después identifican porcentajes de valorización o de reciclado del residuo, y si no, la gran cantidad de respuestas correspondieron a que hoy directamente no tienen identificado o no miden un indicador ambiental de cualquier tipo. Exacto. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es si tuvieran que mejorar un aspecto de la trazabilidad de residuos en los próximos 6 meses, ¿cuál sería esa prioridad? Y en cuanto a la prioridad, pudimos ver que respondieron que tener reportes automáticos por periodo y demostrar cumplimiento ante clientes o autoridades sería lo más relevante a mejorar, y también el medir impacto ambiental y emisiones se podría tomar como una prioridad. Bien, entonces ahí empezamos a hablar de el problema con la información dispersa, que es lo que podemos concluir de estas preguntas, ¿no? En la práctica, muchas empresas todavía gestionan sus residuos con información dispersa, como pudimos ver, y una parte queda en planillas, otras en WhatsApp, otras en correos, remitos, carpetas compartidas o documentos en papel. El problema aparece cuando hay que reconstruir qué pasó con un residuo, responder una auditoría, por ejemplo, y justificar un retiro o consolidar información mensual. Ahí la empresa se da cuenta de que los datos existen, pero no están ordenados. Y si los datos no están ordenados, el impacto ambiental queda como invisible, no queda muy expuesto y fácil de encontrar. Y
Y entonces ahí empezamos a buscar el significado de lo que es la trazabilidad de residuos, ¿no? Cuando hablamos de trazabilidad de residuos, hablamos de poder seguir el recorrido completo del residuo, desde el momento en que se genera, pasando por un retiro, un transporte, la recepción, el tratamiento, la valorización o disposición final. Pero no se trata solo de seguir un residuo, se trata también de registrar información clave, como el tipo de residuo, la cantidad, la fecha, la responsabilidad, el transportista, el gestor, la documentación asociada y el resultado del tratamiento. Eso lo que nos va a permitir es pasar de una gestión basada en confianza a una gestión basada en evidencia. Bien, y acá llega lo que más me gusta a mí, el tema del manejo de carbono. A ver, todos sabemos que la gestión de residuos está directamente relacionada con las emisiones de carbono. ¿Sí? Es decir, que en el carbono podemos pasar de un residuo gestionado a emisiones evitadas. Entonces, para bajarlo un poco más a tierra, no es lo mismo enviar un residuo a disposición final, ¿sí?, que valorizar un residuo, o reciclarlo, o reincorporarlo en un proceso productivo. ¿Ok? Tampoco, desde el punto de vista de acciones generadas con un residuo, es lo mismo hacer un traslado desordenado, ¿sí? Voy por acá, sigo por allá, uy, me acordé, tengo que ir a buscar a este lado, tenía que pasar a buscar por lo de Andrés algo porque es un gran generador de residuos, que poder trabajar optimizando rutas, ¿sí?, desde la obtención de diferentes residuos en una ruta que esté optimizada, ¿sí?, que también optimizar las operaciones posteriores a realizar con ese residuo. Entonces, cuando comenzamos a medir trazabilidad, podemos comenzar a estimar indicadores de CO2 a nivel general, CO2 evitado, materiales recuperados, consumos de agua evitada y también lo que se denomina energía evitada. ¿Esto qué nos va a permitir? Poder tener o poder transformar cualquier acción ambiental en un dato concreto, ¿sí? Pero teniendo ya ese dato concreto, podemos hacer un dato que sea comparable, ¿sí?, y por otro lado, un dato comunicable. Siguiendo con los temas de carbono, otro tema que me fascina, que es la compensación. La compensación es una oportunidad, ¿sí?, de hacer algo mejor, pero con algunas condiciones. Las compensaciones ya ha quedado demostrado con el paso del tiempo en los últimos 2 años que puede ser una herramienta súper útil, ¿sí?, pero la compensación no tiene que ser el primer paso. ¿Ok? Antes de compensar, cualquier tipo de empresa tiene que medir, tiene que definir, tiene que ordenar, tiene que reducir y fundamentalmente respaldar los datos con evidencia. Si no hay información que sea confiable, cualquier compensación, ¿sí?, está floja de papeles, queda débil, desde siempre la visión técnica y fundamentalmente la comunicacional, ¿sí?, greenwashing y todos los washings que últimamente están apareciendo. Por eso, cuando definimos trazabilidad, estamos definiendo una parte súper importante de la gestión de los residuos. ¿Qué nos va a permitir la trazabilidad? Ayudar a construir una base de datos con evidencia necesarias para tomar decisiones, obviamente decisiones serias, sobre reducción, valorización y también una eventual compensación de emisiones a través del carbono generado en todas las operaciones y procesos. Entonces, ¿cuál debería ser la lógica? Primero medir, después reducir, luego valorizar y recién después compensar lo que no se pudo evitar. Exacto. Y ahí entramos a hablar un poco de lo que es el marco normativo, ¿no? Ya que nosotros estamos en distintas orillas, vamos a introducir un poco de lo que es el marco normativo uruguayo y argentino. Yo sé que capaz que hay gente de otras partes de
de acá de América Latina, pero nos pareció importante el poder hablar un poco de algunos, de por lo menos de Uruguay y de Argentina. En Uruguay, principalmente, los residuos se apoyan en un marco normativo que viene avanzando hacia una gestión más ordenada, documentada y alineada con criterios de economía circular y responsabilidad del generador. Entonces, a nivel nacional salen una ley y un decreto, que la ley es la 19.829, que es la de gestión integral de residuos, que establece principios vinculados a la prevención, valorización, correcta gestión y responsabilidad de todos los residuos generados. Y el decreto, que es el 182, regula aspectos vinculados a la gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, que establece criterios para identificar el manejo, el transporte, el tratamiento y el destino final. Todo esto significa que para una empresa no alcanza solamente con entregar el residuo a un transportista o a un gestor. También va a necesitar contar con evidencia, registros de generación, documentación del registro, datos del transportista, información del gestor y constancias que permitan demostrar el tratamiento, valorización o disposición final realizada. Además, en Uruguay estas exigencias pueden complementarse con requisitos ya sean departamentales o municipales, como por ejemplo pedidos mismos de clientes, auditorías, certificaciones, que van a solicitar información ambiental cada vez más clara y verificable. Entonces podemos decir que la trazabilidad no es solamente una buena práctica ambiental, sino que en muchos casos es una herramienta que conecta con una herramienta concreta para demostrar el cumplimiento regulatorio, reducir riesgos y ordenar la responsabilidad del generador en toda la cadena de gestión, ¿no? Bien, en el caso de la Argentina, la trazabilidad de residuos tiene una fuerte base normativa, ¿sí? Y más cuando hablamos de residuos industriales, ¿sí? Residuos de servicios generales y también de residuos peligrosos, ¿sí? A nivel nación está la ley 25612, que establece presupuestos mínimos para la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio. Esto lo que marca es una lógica clave, ¿sí? El residuo no solo debe gestionarse como un elemento aislado, sino también como una parte de una cadena que tiene que ser controlada desde la generación hacia su destino final. De ahí la trazabilidad, esa cadena de control es la trazabilidad. Genero, hago algo, transporto, ¿sí? Hago algo después de que transporté y tengo todo el procesamiento final, ¿sí? Después vemos cuáles son las diferentes acciones de ese procesamiento final. Por otro lado, para los residuos peligrosos, ¿sí? Existe en Argentina la ley 24051, que tiene un decreto reglamentario del año 93, que regula aspectos como la generación del residuo, la manipulación, el transporte del residuo, el tratamiento y la disposición final. Siempre hablamos de residuos peligrosos. Acá aparece un concepto importante, ¿sí? Para la trazabilidad, que es la necesidad de poder identificar a todos los actores involucrados, documentar cada paso, cada movimiento desarrollado en el punta a punta, y de esa manera poder asegurar que el residuo llega sí o sí únicamente a operadores habilitados. ¿Esto qué significa? En una empresa no alcanza solamente con contratar un retiro en estos casos. También se necesita contar con evidencia, ¿sí? Remitos o manifiestos, constancias, documentación del transportista, ¿sí? A nivel puntual, la información del operador, ¿sí? Y también tener un respaldo del tratamiento final o la disposición final que se realizó. Además, en la Argentina hay que considerar que muchas exigencias
pueden complementarse con alguna regulación de un gobierno subnacional, es decir, de una provincia, o también hay resoluciones municipales. O sea, a veces los honorables consejos deliberantes se montan en las leyes nacionales o las leyes subnacionales y le dan alguna vuelta de rosca particular para ese municipio. Es un municipio muy industrial o similar. Entonces, tengamos en cuenta esto. Una pyme que esté operando en Argentina no solo tiene que mirar la normativa a nivel nacional, sino que tiene que bucear un poco más para poder identificar cuáles son los registros específicos, puntuales, de la jurisdicción donde opera, donde desarrolla su actividad principal. ¿Cuál es el mensaje puntual, ¿sí?, para todo lo que tiene que ver con la Argentina? Es que la trazabilidad no es solamente una buena práctica a nivel ambiente. En muchos casos, es una herramienta súper concreta para poder demostrar cumplimiento regulatorio, reducir riesgos y ordenar la responsabilidad del generador en toda la cadena de gestión. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que el puntapié inicial de la trazabilidad lo tiene el generador. ¿Sí? A partir de ahí, con una definición de trazabilidad adecuada, completa y con buena generación de datos, el resto del camino es simple. Exacto. Bien. A ver, al inicio hablábamos de que la trazabilidad era una nueva definición de forma de trabajo para las pymes, un nuevo estándar, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto. Las pymes no necesitan sistemas complejos, súper amplios, ¿sí?, que sean difíciles de implementar y fundamentalmente, siendo pymes, difíciles de pagar, ¿ok? Lo que necesitan, sí o sí, es poder ordenar los datos que luego se convierten en información. Tener un lugar centralizado para toda la documentación. Poder coordinar de forma adecuada a los transportistas, ¿sí? Y, obviamente, como complemento de los transportistas, a los gestores, ¿sí?, del tratamiento del residuo. Y poder, de esta manera, tener remitos, manifiestos y reportes que sean útiles, con datos adecuados, datos bajo normas en algunos casos o bajo estándares, y todo esto, fundamental para la pyme, sin perder horas consolidando datos manualmente tomados de diferentes lugares, papeles, planillas, un mensaje de WhatsApp o diferentes elementos como comentaba Andrés al principio. Pero también para poder cerrar el círculo, tienen que poder responder, ¿sí?, esas necesidades, preguntas simples, ¿sí?, pero que son importantes, punzantes. ¿Cuántos residuos generé? ¿Qué tipo de residuo fue el que generé? ¿Quién lo retiró? Cuando es quien lo retiró es quién, persona, quién, con qué elemento contenedor, quién, con qué tipo de transporte, ¿sí? ¿Dónde terminó eso? ¿Qué trata ese residuo? ¿Qué tratamiento recibió? Y fundamentalmente, ¿qué impacto ambiental representa? Entonces, cuando una empresa pyme puede responder todo esto, va a poder comenzar a gestionar con otra calidad de información, ¿sí? Porque hoy solamente no es genero el residuo, ¿sí?, se lo doy a cualquiera que me lo lleve, va a cualquier lado a tratamiento, disposición final o lo que fuere, recupero, ¿sí?, y me quedo tranquilo con que generé residuo y se lo di a alguien. No, tengo que poder trazarlo punta a punta, y en estas dos orillas, Uruguay y Argentina, hay leyes que solicitan información. Inclusive en los departamentos de Uruguay o en las provincias de Argentina también hay regulaciones o leyes subnacionales. Entendemos que en los otros países de Latinoamérica también existen, y sabemos que también existen, este tipo de leyes o regulaciones. Exacto. Entonces ahí empezamos a ver la trazabilidad como una ventaja, ¿no? Ya que la trazabilidad no debería verse solo como una carga o una obligación, sino que si está bien implementada, permite reducir los tiempos administrativos, mejorar el control operativo, evitar pérdidas de información, responder mejor ante auditorías y fortalecer la imagen ambiental de la empresa.
Además, esto ayuda a generar información útil para reportes, por ejemplo, de ESG, licitaciones, certificaciones, ya sean internas o de clientes, clientes corporativos y programas de sostenibilidad. O sea que, en definitiva, una pyme que trazabiliza mejor no solo va a cumplir mejor, sino que también se va a posicionar mejor ante el mercado. Es como que le da un plus en el mercado el poder llevar adelante esto, ¿no? Entonces, en ese contexto es que surge Stream. Que Stream es una plataforma pensada para ordenar la trazabilidad de residuos de una forma simple, operativa y verificable. Stream lo que permite va a ser conectar a los distintos actores de la cadena, como hablábamos hoy, ¿no? El generador, el transportista, el gestor y el administrador, donde cada uno participa en el flujo correspondiente y la información queda centralizada en una misma plataforma. Además, esto permite registrar residuos, hacer seguimiento de movimientos, generar reportes por periodo y visualizar indicadores ambientales como material recuperado, disposición final, impacto ambiental en cuanto a CO2 equivalente evitado, consumo de agua evitada y energía evitada. Entonces ahí la idea es que la empresa deje de depender de planillas dispersas y pase a contar con una información trazable, ordenada y útil para tomar decisiones. Entonces, para eso vamos a ver cómo funciona Stream. ¿Les parece? Vamos a salir de acá. Vamos a abrir acá. Y acá tenemos la plataforma. Ahí se ve bien la imagen. Sí, Andy. Sí, sí. Me comentan. Bien, vamos a entrar. Bien. Acá en la plataforma vamos a poder tener información genérica, ¿no? De lo que hablábamos hoy, ¿no? De la cantidad de material recuperado, el CO2 evitado, el agua evitada, la energía evitada. Y vamos a tener distintos roles que son los distintos actores que van a utilizar la plataforma, ya sea los generadores de los residuos, los transportistas y los gestores de residuos. Entonces vamos a arrancar con un generador de residuos, donde lo que vamos a hacer es crear una nueva solicitud. Para eso tenemos acá un buscador de los tipos de residuos que está generada con el código LER internacional de residuos, que nos pareció el más estándar para poder incorporar a todos los tipos de residuos que existen, ¿no? Ahí permitime hacer algunos agregados, Andy. Dale. A ver, desde hace ya varios años, los códigos LER de residuos, que están divididos en 20 capítulos y son 842 tipos de residuos, están siendo utilizados a nivel mundial como la especificación. No está definido como un estándar internacional, pero como una especificación estándar que están utilizando todas las soluciones de este estilo. Y adicionalmente a esto, lo más importante es que esa misma tipificación a veces la utilizan los transportistas para poder identificar claramente qué es lo que están transportando, valga la redundancia, y adicionalmente a esto los tratadores finales. Entonces, nosotros no solamente usamos la identificación LER, ¿sí? Sino que adicionalmente a esto hemos trabajado en conjunto con el ente europeo que los define y hemos asociado a la especificación LER los diferentes tipos de factores de emisión de cada uno de los residuos que están definidos. Por otro lado, los factores de emisión de cada tipo de tratamiento, los factores típicos de emisión, por supuesto, de los diferentes tipos de tratamientos para ese residuo puntual, ¿sí? Y adicionalmente tenemos asociado, como lo va a mostrar Andrés después, el tipo de contenedor que puede llevar el residuo. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy eligiendo un tipo de residuo A, ¿sí?
automáticamente me va a mostrar después la solución, el tipo de contenedor que lo puede llevar. Y no voy a tener error en la definición del contenedor que me tiene que llevar ese residuo. Por ejemplo, un líquido me va a mostrar los contenedores para líquido, un sólido me va a mostrar los diferentes contenedores para sólidos, un residuo electrónico me va a mostrar, probablemente dependiendo del tipo de residuo por la cantidad, ¿sí? Y el formato me puede mostrar algún tipo de balde, a pesar de que sea un residuo para líquido, o me va a mostrar directamente un residuo para sólido. Exacto. Vamos a hacer el ejemplo con algo bastante sencillo, por ejemplo, los plásticos. Entonces, para plásticos, automáticamente nos va a mostrar el tipo de contenedor que podemos utilizar para contener esos plásticos, que también va a estar asociado a los tipos de contenedor que trabajo yo como generador, ¿no? Que eso se presetea al generar el usuario. Entonces vamos a poner una cantidad cualquiera y vamos a elegir, por ejemplo, el bolsón de metro cúbico. Luego nos permite elegir el gestor que se va a encargar de hacerle el tratamiento a ese tipo de residuo y nos va a mostrar los tipos de tratamiento que el gestor puede ofrecer y que están asociados al tipo de residuo. Por ejemplo, podemos elegir reciclaje. Luego vamos a seleccionar el transportista y acá nos va a mostrar los tipos de transporte que el transportista ofrece y que están asociados también al tipo de residuo y de contenedor que pueden llevar ese tipo de residuo. Ahí tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense cómo la solución va anidando desde el tipo de residuo que seleccioné, ¿sí?, hacia abajo. ¿Cuáles son los contenedores que puedo llevar? Que puedo utilizar. Si tengo asociado un transportista, porque puede ser que no tenga asociado un transportista, ¿sí? La asociación de transportista viene definida por algún tipo de acuerdo, pero puede ser que yo no tenga asociado un transportista, me va a mostrar cuál es los tipos de transportistas que tienen un tipo de transporte que pueda transportar ese residuo, ¿sí? Es decir, nunca me va a mostrar, siempre y cuando se haya cargado el seteo, la información correspondiente del transportista, no me va a mostrar un transportista inadecuado para el tipo de de residuo que yo tenga que transportar, alineado a los diferentes tipos de contenedor en el cual yo voy a enviar el residuo. Es decir, que está preparada la solución con la carga inicial de datos correcta para no cometer errores en el momento que estoy armando el pedido de la carga de residuos o del servicio. Bien, perfecto. Y por último, vamos a poder marcar el origen y destino. Te paro, perdón, Andy, Sí. un tema importante, Andy. Fíjense, déjalo así como está, dice factor de emisión estimado. Esto muestra, lo van a ver después en la parte del transporte, ¿sí?, genera el cálculo de emisiones, no solo del residuo, como les comentábamos antes, que tiene la identificación atada del factor de emisión del residuo, sino que aparte les va a generar el consumo, la generación, perdón, de emisiones del transporte, ¿sí? Por eso se muestra acá, y no solamente acá, sino que después se muestra directamente en el transporte. ¿Pero por qué se muestra acá? Recuerden lo siguiente, acá Andrés está entrando como administrador, por eso ve los tres perfiles diferentes, el gestor del residuo, perdón, el generador del residuo, el transportista y el gestor, el tratador del residuo, ¿ok? Pero la solución puede ser tan amplia como que alguien solamente use la función de carga de residuos, ¿sí?, y eso queda en un pool de transportes. Después ingresa alguien que tenga perfil transportista, que es una tercera parte cualquiera, y ve en ese pool los transportes a realizar, que puede haber de residuos, y después entra el generador de residuos para ver ese transportista qué es lo que dejó para poder tratar. Normalmente la asociación transporte con tratador es única, ¿sí? Por eso es muy simple a veces de generarlo, pero la aplicación está preparada para que haya tres tipos diferentes de usuarios,
¿sí? Y todo queda atado en ese pool intermedio de residuos a transportar o de residuos transportados a tratar, para que el transportista o el tratador los seleccione. Exacto. Bien, entonces vamos a marcar el origen y el destino. Acá tenemos un mapa interactivo donde podemos poner una dirección. Por ejemplo, vamos a poner una dirección cualquiera y la marcamos como origen y vamos a escribir la dirección de destino, que es a donde va a llegar el residuo a ser tratado. Bien, una vez que nosotros ingresamos esos datos, apretamos el botón solicitar retiro, se procesa la solicitud y se genera el ID asignado a esa solicitud. Entonces, una vez que se genera la solicitud, automáticamente en el transportista le va a llegar las solicitudes disponibles que tiene para levantar, ¿no? Que la vamos a ver así, donde va a aparecer el tipo de material, la cantidad de kilogramos, el tipo de contenedor, la fecha de solicitud, la posibilidad de generar un remito en caso de que quiera llevar un registro y que el cliente le firme. Y luego la visibilidad en el mapa y poder comunicarse vía WhatsApp en caso de querer notificarle al cliente que está trasladándose al domicilio para levantar el retiro. Entonces, para poder habilitar el iniciar el recorrido, debemos seleccionar el tipo de vehículo con el que realmente vamos a ir a levantar ese residuo y debemos asignarle el tipo de combustible de ese vehículo, que esto nos va a permitir saber después las emisiones referidas a el transporte. Bien, una vez que seleccionamos, confirmamos y iniciamos el recorrido. Se nos abre el mapa, como el origen fue precargado por el cliente, no se puede modificar y lo único que tenemos que hacer es iniciar el recorrido. Una vez Bien, que... paremos ahí un minuto, Andy, por favor. Dale, dale, dale. Mostralo de Maps, por favor. Lo de Maps. Sí, cualquiera. Sí, sí, cualquiera de esos dos. Bien. Cuando tenga ganas la navegación, lo vamos a ver. Sí, perdón que mi conexión hoy no está muy Bien, rápida. detenete ahí un minuto. ¿Qué podemos ver acá? Nos hace la logística, ¿sí? Con la mejor ruta obtenida para poder hacer el transporte. Tengamos en cuenta esto. Esto no es un sistema logístico, ¿sí? Sino que es un sistema de trazabilidad de residuos. Por lo tanto, la mejor ruta que va a mostrar es la mejor ruta alineada a los datos que tiene Google Maps en ese momento, ¿sí? Exacto. Y nos va a dar rutas alternativas. ¿Qué es lo que realmente puede verificar Google Maps? Que haya estancamientos de tránsito, que haya calles cortadas, pero esto no va a verificar, como les decía, un sistema logístico que va, como hacen los sistemas logísticos para menor gasto de combustible y demás, verificar si hay pendientes, no hay pendientes y demás, ¿ok? Con esto podemos estimar con gran certeza la distancia recorrida en función de la selección, ¿sí? Normalmente siempre recomendamos tomar la que está predefinida, y ahí nos va a dar las emisiones. ¿Van a ser las emisiones exactas con decimales? No, pero es un aproximado muy alto para poder presentar emisiones. ¿Qué nos permite esto también? Trabajar de la siguiente manera. La solución puede generar un reporte en estándar GLEC. El estándar GLEC es un estándar mundial que lo que hace es generar y mostrar las emisiones basadas en logística, ¿sí?
Entonces, con ese dato, según el estándar ELEC, y con esa pequeña dilación que puede llegar a tener en el valor del dato final, el reporte de estándar ELEC se puede presentar, e imaginemos, ustedes son transportistas, esto es puro para el transportista, imaginemos que ustedes son transportistas de residuos de Carrefour, por ejemplo, o cualquier gran cadena. Presentarle un reporte bajo estándar ELEC a la cadena le genera, entre otras cosas, una mejora en la identificación de las emisiones generadas de la cadena, ¿sí? De alcance 3. Por eso, normalmente, muchos transportistas utilizan estándar ELEC cuando son transportistas, como decía, de grandes cadenas o de grandes empresas, para poder hacer dos cosas. Una, mostrar su generación de emisiones, que le sirve para su propio alcance 3, o el alcance 3 de su cliente. Exactamente. Volviendo al sistema, cuando el transportista llega a su destino, o sea, a la planta de tratamiento, le va a poder dar finalizar el recorrido. Y acá, como decía Fabián, vamos a tener unos kilómetros estimados del recorrido, que como veíamos recién, va a ser estimado dependiendo del tránsito, de si hubo cortes, si no hubo cortes, o si el transportista tuvo que desviarse por algún motivo. Pero es un estimado que se asemeja mucho a la realidad, ¿no? Ahí finalizamos la entrega y ese viaje deja de estar activo. Acá podemos ver el viaje completo que se realizó y pasa a el gestor de residuos. En el gestor de residuos, ahí lo que va a poder ver es todos los residuos que fue recibiendo. Entonces, acá, por ejemplo, llegó este residuo que está entregado para confirmación. Entonces el gestor de residuos lo que va a hacer va a ser confirmar. Acá va a confirmar la cantidad de kilogramos que realmente recibió, porque muchas veces el generador, el cliente, no tiene balanza, entonces puede poner un estimado de lo que le parece que puede llegar a pesar los kilogramos que emitió, pero los gestores sí tienen balanza, entonces van a confirmar lo que realmente fue recibido. Y ahí va a seleccionar el tratamiento que se le va a dar a ese residuo realmente. Y Perdón, Andy. sí. Ya le diste, ok, no pasa nada. Sí, ahí te estás quedando sin conexión. Parate ahí en el residuo, parate ahí y picá. No, en el tipo de tratamiento. Fíjense que son los tres mismos tipos de tratamiento que mostró al inicio el tipo de residuo. ¿Sí? Es decir, que la trazabilidad del residuo, entre otros puntos, está asociada también desde el inicio. ¿Cuál es el tipo de residuo? ¿Con qué tipo de tratamiento puede tener? Me da la opción al final de poder seleccionarlo. No puedo seleccionar el tratamiento de residuo que a mí se me ocurra. Exacto, exactamente. Entonces, como le decía, ahí finalizaba el ciclo y queda en ciclo cerrado. Eso quiere decir que se terminó la trazabilidad del residuo y se va a poder descargar ya sea el remito específico de esa trazabilidad o un remito total en caso de que el gestor quiera sacar un remito. Además de ello, tenemos la parte que es de reportes. Te paro, Andy, te paro un Sí, minutito. dale. A nivel remitos, ¿sí? Están los remitos de forma independiente en cada momento de la acción, generación de residuo, transporte o tratamiento, pero ese mismo remito, en la vida de la trazabilidad, cuando se genera el residuo, tiene la primera parte, que tiene que ver con los residuos y lo que se generó. Cuando pasó por el transportista, se le agrega, se le pega internamente la parte del transportista, y cuando llega al final con el tratador, se le agrega la parte del tratador, con los datos particulares de cada uno. Tengan en cuenta lo siguiente, ese remito, ¿sí? Puede ser ayornado a lo que corresponde a
cada una de las reglamentaciones internas que puede haber en cada provincia, cada municipio, cada país. ¿Ok? No es un documento estático. Si en, no sé, Santa Fe o en Mendoza la definición de residuos dice que el remito tiene que tener tal o cual dato con una forma determinada, eso se puede ajustar sin ningún problema. Exactamente. La plataforma es una plataforma sumamente adaptable a la situación de cada cliente y de cada país, ¿no? O sea, nosotros la pensamos en eso mismo, de no generar una plataforma estática que solamente se base en un país o en una reglamentación específica, sino que sea sumamente adaptable ya sea para el cliente o para el país donde se encuentra el cliente. Entonces, volviendo a lo que son los reportes, acá lo que vamos a poder ver son los resúmenes, por así decirlo, de, por ejemplo, la cantidad de kilogramos de CO2 equivalente generado por el residuo, cuando se generó el residuo, la cantidad de CO2 equivalente por la actividad de transporte y la cantidad de CO2 equivalente generado por el tratamiento que se le realizó. También el peso total de kilogramos de los residuos, la cantidad de kilómetros de la logística, o sea, de todos los transportes que se hicieron, y la cantidad de solicitudes que se hicieron. Bien. Y después vamos a tener distintos widgets que en este dashboard nosotros lo podemos armar como nosotros nos parezca más interesante. Podemos agregar distintos widgets con más información, con menos información. O si querés, puedes generar el dashboard por defecto que te va a mostrar las cosas más relevantes con respecto a la información, ya sea, por ejemplo, kilogramos por tipo de residuo, CO2 equivalente por tipo de residuo, el desglose de esos CO2, la evolución de kilogramos por mes, la evolución de CO2 equivalente por mes, los viajes por tipo de vehículo, kilogramos por contenedor, kilogramos por semana, y la tabla de detalle de cada una de las solicitudes que hicieron todo el ciclo. Este reporte nosotros lo vamos a poder guardar mismo en la plataforma, enviarlo por correo o descargarlo como PDF. Bien, además tiene filtros donde podemos filtrarlo entre una fecha determinada, por usuario, por tipo de residuo, por contenedor, por si es material valorizable o no, y por el estado. O sea, si queremos ver solamente los que fueron finalizados, los pendientes, los que están en camino o que fueron cancelados. Bien. Fabi, no sé si querés agregar algo más. Sí, quiero que pasemos a algo importante, Ajá. que es la compensación. Bien. Vamos a compensaciones. A ver, ¿cómo trabaja el tema de compensaciones? En este caso, existen compensaciones de dos tipos. Por un lado, créditos de carbono, que probablemente la mayoría conozca que son, y por otro lado, biotoken. El biotoken es un token digital que está elaborado a partir de los proyectos agrícolas, tiene que ver con el carbono en el suelo, en la biomasa, y están soportados con un token digital sobre blockchain. Entonces, la solución que nos muestra el CO2 generado en toneladas, el CO2 de transporte, el CO2 del tratamiento, lo que hay disponible para compensar, que es una sumatoria de varios, ¿sí? Que es la sumatoria entre el CO2 del tratamiento, el CO2 generado y el transporte, y me muestra lo ya compensado. ¿Por qué? Porque yo puedo compensar el todo o una parte. ¿Ok? Exacto. En este caso, tengamos en cuenta lo siguiente, esto no es una medición de huella de carbono organizacional, por ejemplo, o el análisis de ciclo de vida de un producto.
que ahí probablemente en una organizacional es altamente probable, cuando tenga que compensar emisiones residuales, compense el total, ¿sí? En este caso son emisiones generadas por un proceso o varios procesos, entonces puedo compensar el total o una parte. Y en este caso puedo compensar con dos instrumentos diferentes para compensar. Puedo compensar todo con crédito de carbono, puedo compensar todo con biotoken, ¿sí? O puedo compensar con un blend, una parte con créditos de carbono, ¿sí? Y otra parte con biotoken, ¿sí? Y como pueden ver arriba, fíjense que Andrés seleccionó una parte con biotoken, ¿sí? Y una parte con crédito de carbono, y cuando generé la primera parte de crédito de carbono, me va diciendo, mira, lo que te queda pendiente es lo otro. Entonces, si yo quiero pasarme en la cantidad de biotoken, no voy a poder pasar, puedo llegar al 100%. Y después de esto me va diciendo abajo, ¿cuánta cantidad de toneladas estoy pudiendo compensar con A, ¿sí? Créditos en este caso? ¿Cuántas toneladas estoy pudiendo compensar con B, que es la cantidad de biotoken? Me muestra la cantidad de unidades que voy a comprar, 3 créditos de carbono o 14 biotoken, y ahora explico por qué esta disparidad. Los créditos de carbono son por unidad, son segmentables por unidad. Y cada uno de estos, como todos saben, es una tonelada. Los biotokens los puedo segmentar a mitad. Si no nos olvidemos, es un token digital. El token digital lo puedo fraccionar. En este caso, el biotoken se fracciona en 0,5. ¿Sí? En estos casos son 0,5 de toneladas de CO2, porque un biotoken completo es exactamente igual que el crédito de carbono. Es una tonelada de CO2 equivalente. Me muestra las toneladas a compensar, me muestra el subtotal, y después lo que yo puedo hacer es poder, bajando un toquecito más, Andy, gracias, ahí. Puedo elegir el medio de pago, ¿sí? PayPal, Mercado Pago, dLocalGo, estos son PayPal, es PayPal como todos conocen, dLocalGo también es internacional. Mercado Pago después da la posibilidad de poder seleccionar si es Mercado Pago Argentina, Mercado Pago Uruguay, hoy esas son las 4 opciones para poder pagar, ¿sí? Y muestra total de toneladas a compensar, porcentaje del total que voy a compensar, disponible para compensar, lo que me queda pendiente es ese disponible para compensar, subtotal en plata, ¿sí? Si tuviera que pagar, y la comisión, ¿ok? Que voy a tener que cobrar. Esa comisión corresponde a la comisión de lo que yo elijo. Si te parás en dLocalGo, por favor, Andrés, fíjense que la comisión desaparece, ¿ok? Párate en PayPal de nuevo, por favor, y ahí aparece la comisión, ¿ok? Después, ¿cómo es el camino? Por favor, no confirmes, pues si no tenemos que pagar. Se confirma la compra de los instrumentos para compensar, se paga, ¿sí? Y nosotros después lo que hacemos es, como empresa responsable, nos damos vuelta a los generadores de biotoken, a los generadores de créditos, hacemos la compra final y se le entrega a la empresa que compensó. No nos olvidemos que esto siempre es el generador del residuo, ¿sí? Hacemos la entrega de los certificados de compensación. Y esos certificados de compensación la empresa después las usa para esto, ¿sí? Para poder tener la definición de la compensación de estas emisiones. Es decir, que el circuito completo de la trazabilidad no es solamente decir, salió de acá, fue a través de esta gente y llegó acá, sino que es, salió de acá este tipo de residuo de esta manera, con este contenedor, a través de este tipo de transporte, de tal origen a tal destino, lo llevó tal, generó tantas emisiones en la generación del residuo, generó tantas emisiones en el transporte, lo recibió tal para poder hacer un tratamiento, el que fuera que se define, y aparte con ese tratamiento generó o evitó tanta cantidad de emisiones. Y después, no nos olvidemos, reporte GLEC, el reporte general y la compensación. Hoy, en Latinoamérica, ¿sí? Por todas las averiguaciones que estuvimos haciendo, es la única solución que hace todo esto en el punta a punta, ¿sí? Exacto. Está pensada directamente para pymes, obviamente que la pueden usar empresas grandes, ¿sí? ¿Qué tenemos como negociaciones que estamos teniendo con futuros clientes? Desde pymes, obviamente generadoras de residuos, transportistas, tratadores. Esto sirve para un parque industrial, que sea el que maneje y ordene toda la acción, con el mismo tipo de perfil que tiene Andrés hoy. Una zona franca,
¿sí? Un conjunto de empresas que trabajen juntas, valga la redundancia, una empresa que tenga diferente tipo de sucursales distribuidas en diferente lugar, está pensado para ser tratado de esa manera, ¿ok? Exacto. Bien. Exactamente. Bien, y bueno, ahí terminaríamos en lo que es la presentación de Stream. Y volviendo, bueno, a la presentación, como para cerrar, no sé si tenías algo pensado. Cierro. Si querés, cierro, ningún problema. Dale, A ver, acá queda planteada una idea central, ¿sí? El residuo ya a esta altura no se ve como un costo, ¿sí? O no se ve como un problema operativo. Por algo muy simple, con soluciones de este estilo, como Stream, gestionamos trazabilidad, ¿sí? El residuo se convierte directamente en un dato, ese dato al final, con todos los reportes y demás, se convierte en información, ¿sí? Entonces, esa información que nos permite, algo muy fácil, cumplir con regulaciones, ¿sí? Cumplir con sostenibilidad, mejorar mi tratamiento de residuos, definir reportes como corresponde, utilizar data de residuos en mi reporte de sostenibilidad, porque voy a tener datos correctos, no voy a tener una idea de, ¿sí? Generación de emisiones, con todo lo que corresponde a la generación de emisiones punta a punta en el tema de residuos. Y fundamentalmente, y no menos importante, comunicar con respaldo de datos. Entonces, nuestro llamado desde Arará y de Ecoética con nuestra solución de Stream es que buscamos acompañar a las empresas en este camino, de pasar de una gestión dispersa, que no sé dónde tengo las cosas, dónde anoto, qué dato me dan y demás, a una gestión que sea trazable, que sea medible y que sea profesional. Y un tema importante cuando Andrés hablaba del peso, Stream se conecta a balanzas inteligentes. Te faltó eso, Andy. Se es conecta con verdad. balanzas inteligentes. Entonces, sabiendo cuál es la balanza y sabiendo cuál es el string de datos que deja la balanza, nosotros lo capturamos y lo reconvertimos en el dato de peso que se necesita. Es decir, que tampoco dejamos al tratador de residuos la posibilidad de que se equivoque con un número. ¿Ok? Entonces, Exacto. el punta a punta está casi automatizado en un 100%. Gracias a Exactamente. todos. Muchas gracias por el tiempo. Gracias por participar. Andy, un gustazo tenerte como socio. Igualmente, Fabián, muchas gracias a todos y todas por haber estado hasta el final. Y bueno, Y nada, abrimos a preguntas. abrimos a preguntas Sí, sí. exactamente. Este, comentarles que ahí en el QR que pueden ver en pantalla van a poder entrar a lo que es nuestra página de Stream para si se quieren comunicar con nosotros, hacer consultas, todo lo que les pueda haber surgido en esta webinar de trazabilidad. Estamos a disposición y bueno, abrimos espacio a preguntas. Gracias, Andrés y Fabián, acá estoy. Así que sí, había puesto en el chat que pueden hacer alguna pregunta. Excelente la presentación, todas las explicaciones que hicieron para ver la trazabilidad de residuos y también dejar en claro que todo se puede customizar de acuerdo a la realidad que tenga el generador, el tratador, el transportista y demás, para que nadie se quede afuera porque también estamos hablando de pymes, ¿no? Exactamente. Y que también por cualquier consulta se pueden comunicar a estos mails, igual lo vamos a difundir luego del evento para que se tenga en función de los dos tipos de inscripciones que tuvimos, así que eso también se pueden quedar tranquilos que vamos a compartir los datos de contacto. Fantástico. Siempre es mucho más fácil chatearnos a los teléfonos que mandarnos un correo. Siempre. Exactamente. Siempre. Bien. Bueno, si no hay preguntas, o los dormimos a todos, o Están fue muy agradeciendo, claro. así que O fue muy claro, una de dos. sí, clarísimo. Bueno. Bueno, igual el desafío es sentarse un poco a ver cómo se puede implementar en cada caso y para eso están ustedes, para poder charlar y poder ver qué se puede avanzar. Y tampoco es una carrera, se puede ir de a poco y ir implementando los pasos necesarios o
o lo que consideren necesario de acuerdo a la normativa, la cadena de valor y demás. Exacto. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces no queda más nada que agradecer. Gracias por su tiempo, Andrés y Fabián. Gracias a los que estuvieron presentes y damos por finalizada el episodio de ADN Sostenibilidad de Hablemos Sostenibilidad. Dale, nos vemos en la próxima. Buenísimo, María Luz, muchas gracias. Que Gracias. pasen bien. Chau. Hasta la Chao. próxima. Buenas tardes. Chau, chau.